Desde el principio, Dios siempre nos ha estado buscando. Esto y más lo vamos a descubrir en la lección que comienza ahora. Hola, hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida una semana más a esta serie titulada Presente 7. Damos gracias a Dios, estamos en el último trimestre de este año 2023 y estamos iniciando pues una lección nueva, una lección que pues llama mucho la atención, que es muy interesante, sobre una temática que creo que como cristianos pues comprendemos, ¿no? O por lo menos en la teoría, tal vez nos ha costado llevarlo a la práctica, pero por lo menos en teoría sabemos y conocemos cuál es la responsabilidad que tenemos como cristianos. Y es que la lección de este trimestre es una lección que nos va a estar hablando acerca pues de la misión que tenemos, y justamente el título general de la lección es La misión de Dios, mi misión. Y pues vamos a estar analizando una temática muy interesante. Es una lección que por lo menos en la parte del día jueves nos va a invitar a llevar a la práctica, y yo creo que eso lo hace realmente muy especial esta lección, porque pues no solamente te va a enseñar teoría, sino también te va a invitar a poner en práctica cada una de las cosas que aprendamos durante cada semana. Y pues el título de la lección número 1 para el 7 de octubre del año 2023 es La misión de Dios en favor de nosotros, primera parte. Estamos viendo la primera parte pues de esta lección, y el versículo para memorizar se encuentra en Efesios capítulo 1 versículos 9 y 10, y dice allí el apóstol Pablo: pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Es un texto que está basado pues justamente en el relato de la caída del ser humano de Génesis capítulo 3, y es parte de lo que vamos a analizar durante la lección de esta semana, porque mira, el estudio de esta semana es básicamente un estudio que nos va a llevar a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y es una guía, un mapa de la manera como Dios constantemente nos ha estado buscando, cómo Dios constantemente tiene ese deseo, esa intención de estar en esa comunión con nosotros, de tener esa relación personal con cada uno de nosotros. Y la verdad que es una lección que en lo personal me gusta mucho, es un tema que ya he estudiado y que me gusta estudiarlo, me gusta repasarlo, y pues esta semana lo vamos a abordar, y estoy seguro que también va a ser de mucha bendición para ti. Así que vamos a entrar entonces a la primera parte de nuestro estudio, que lleva como subtítulo la parte del día domingo, el Dios que nos tiende la mano. Y vamos a ir en este caso al libro de Génesis, Génesis capítulo 3. Mira, el relato de la creación de este mundo inicia de una manera maravillosa, porque nos inicia pues justamente hablando de ese mundo perfecto que Dios había creado, un mundo donde pues no existía el pecado, donde no existía el mal, donde pues el ser humano vivía en paz, en armonía. Era como el mismo Dios lo dijo, era todo bueno en gran manera. Pero cuando el pecado entró a este mundo, la realidad cambió demasiado. Mejor dicho, todo fue cambiado, todo fue diferente. Ya el mundo no era tan bueno en gran manera, ya se veían los estragos del pecado, y fue algo que realmente afectó la vida del ser humano en todos los aspectos, pero que también nos separó de Dios. Ya lo hemos dicho en varias ocasiones, lo hemos visto en otras lecciones, en otros repasos, la manera como el pecado creó esa división entre el ser humano y su creación.
Y mira, la verdad que es algo pues triste, lamentable que el ser humano se encuentre en dicha situación, pero es maravilloso saber que a pesar de esa división, de esa separación, el ser humano no quedó allí, sino que se le ofreció una esperanza, se le ofreció una promesa. Y es justamente lo que nos habla esta parte de la lección. Vamos específicamente a leer lo que nos dice allí Génesis capítulo 3, especialmente en lo que nos menciona el versículo 9. Mira lo que dice allí la palabra de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice allí, pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó, ¿dónde estás? Mira, vamos a iniciar partiendo de esta idea. Cuando el pecado entra a la vida del ser humano, tristemente genera esa separación entre el ser humano y Dios. Y esa separación nos lleva a alejarnos de Dios, nos conduce a vivir separados de Dios, porque hay un abismo entre el ser humano y Dios. El pecado es lo que produce, es eso lo que produce. Entonces, cuando el pecado entró a este mundo, generó ese abismo y llevó a que Adán y Eva lo primero que hicieran, en lugar de buscar a su padre, de buscar tal vez la manera de solucionar el problema, en lugar de eso dice que se escondieron de Dios, escucharon que Dios se acercaba a ellos y ellos decidieron alejarse, esconderse de Dios. Y es allí donde vemos que lo que menciona el versículo 9, donde Dios les pregunta, ¿dónde estás? Y yo te hago una pregunta, ¿tú crees que Dios no sabía realmente dónde estaban? Claro que Dios conocía dónde estaban, pero era necesario que el ser humano se diera cuenta de su condición, se diera cuenta de la situación en la cual se encontraba, que reflexionara, que pensara, que recapacitara y que reconociera dónde había estado verdaderamente su error. Y es allí donde Dios aparece preguntando, bueno, ¿dónde estás? Pero no solamente pregunta a lo lejos, sino que Dios va, los busca. Y eso es algo también maravilloso. Ver que Dios, a pesar del pecado, a pesar de nuestra actitud como seres humanos, Él está constantemente, como dice el título de esta sección, nos está constantemente tendiéndonos la mano, buscándonos, tratando de hacer todo lo posible por rescatarnos de la situación en la cual nos encontramos. Y no solamente eso, no solamente Dios buscó a Adán y a Eva, sino que pues entró a partir de ese momento en marcha el plan de la salvación. Y es justamente lo que narra allí especialmente el versículo 15. Dice el texto bíblico, Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Es un versículo donde Dios le está haciendo la promesa a Adán y a Eva acerca de la restauración, acerca del plan de la salvación y de cómo Jesús vendría a este mundo para salvar al ser humano. Y estaba allí advirtiéndole en este caso a Satanás que pues un día tendría fin, en este caso, su plan y el pecado en este mundo. ¿Vemos allí a un Dios interesado en la humanidad, sí o no? Creo que la respuesta es muy evidente y verdaderamente es maravilloso saber que Dios no nos abandonó. Dios no nos dejó a nuestra suerte, sino que Él se preocupó porque nosotros pudiéramos verdaderamente alcanzar ese perdón y la salvación en nuestra vida. Vamos a continuar avanzando en la historia de la humanidad y en la historia de la Biblia. Y ahora nos vamos a transportar a unos años más adelante, en Génesis capítulo 17, versículo 7, porque la parte del día lunes lleva como subtítulo el Dios que anhela estar con nosotros. Y vamos a leer lo que nos dice Génesis capítulo 17, versículo 7. Mira lo que dice allí el texto bíblico. Estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Mira, Dios hace un pacto, un compromiso con Abraham,
una promesa que le da a Abraham y a sus descendientes. Y en esta promesa Dios le dice, básicamente le declara a Abraham, mira, yo voy a ser en este momento tu Dios, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Es una expresión que realmente es maravillosa, porque si lo volvemos a leer detenidamente, dice allí, estableceré un pacto contigo y con tu descendencia después de ti, de generación en generación, un pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Vemos a un Dios verdaderamente interesado en el ser humano, un Dios que no solamente quiere estar con nosotros o con unos cuantos y que excluye al resto de la humanidad, no, sino que es un Dios que desea estar con cada uno de sus criaturas, con cada uno de sus hijos. Y no solamente fue una promesa para Abraham y su descendencia, sino que si nosotros vamos más adelante, especialmente en la historia del pueblo de Israel, vamos a ver a ese Dios cercano, ese Dios que está constantemente buscando al ser humano. Porque mira, vamos a leer Éxodo capítulo 25. A mí me gusta mucho este versículo. El autor de la lección nos daba otro texto, pero yo creo que para esta sección que el autor quiere mostrar, me gusta más, y en lo personal voy a utilizar lo que dice Éxodo capítulo 25 versículo 8. Mira la instrucción que Dios le da al pueblo de Israel. Ya una vez que en este caso Dios le promete a Abraham que sería su Dios, que estaría con él. Luego vamos más adelante en la historia y vemos a Moisés realmente siendo enviado por Dios para salvar al pueblo de Israel, para liberar al pueblo de Israel del yugo de la esclavitud, y que el pueblo de Israel ahora formara en este caso pues ese pueblo escogido por Dios. Vemos en Éxodo capítulo 25 versículo 8 otra de las muestras de ese deseo de un Dios cercano al ser humano. Dice allí, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Éxodo capítulo 25 versículo 8 dice que el deseo de Dios era que en este caso él quería morar en medio de su pueblo. El santuario tenía una ubicación muy especial. No estaba en una esquina, no estaba a las afueras del campamento, no estaba atrás del campamento, no, sino que el santuario, dice ahí el versículo 8, debía estar en medio del campamento. Dice, me erigirán un santuario y habitaré en medio de ellos. Un Dios que realmente quería morar en medio de su pueblo, un Dios que realmente quería ser uno con su pueblo. Y ese es el deseo de Dios. Vemos a un Dios que anhela estar con nosotros, un Dios que constantemente nos está buscando, que constantemente quiere salvarnos, un Dios que verdaderamente nos ama y que está interesado en nuestro bienestar. Y qué bonito es saber eso, que Dios no solamente nos creó y dijo, bueno, pues a ver, resuelvan su vida como ustedes quieran. No, sino que realmente vemos a un Dios que estaba deseoso de seguir en contacto y cerca de cada uno de sus hijos. Vamos a continuar avanzando con la parte del día martes, porque el día martes lleva como subtítulo el Dios que se hizo uno con nosotros. Y vamos a seguir avanzando en esta parte del estudio, porque ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Ya veíamos cómo inicia todo. Cuando el ser humano cayó, Dios buscándolo. Cuando Abraham, Dios haciendo un pacto con Abraham de generación. Cuando el pueblo de Israel en Egipto, Dios liberándolo. El pueblo de Israel en el desierto, Dios morando en medio de ellos. Pero ahora en el Nuevo Testamento, vamos a ir al Nuevo Testamento y vamos a leer Mateo capítulo 1, versículo 23, porque también es otro pasaje que es muy interesante y que nos muestra ese deseo de esa cercanía de Dios con el ser humano. Mateo capítulo 1 versículo 23, mira lo que dice el texto bíblico. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Qué maravilloso es esto. Mira, realmente
no es casualidad que el nombre que el ángel le anunció a María, dice que el nombre que debía llevar este bebé era Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque justamente eso era lo que Dios quería hacer con el ser humano. Dios quería estar con nosotros, Dios quería morar con cada uno de nosotros. Mira, y aquí el autor de la lección nos dice lo siguiente: Dios con nosotros, Emmanuel. Dios había habitado entre su pueblo en el santuario y ahora habitaba con él en la persona física de Jesús de Nazaret. En efecto, con el nacimiento de Jesús, Dios presentó de forma concreta su continuo deseo de estar con nosotros en naturaleza y misión. A través de Jesús se reflejó eso, se reflejó con más intensidad ese deseo de que Dios verdaderamente quería formar parte de la vida del ser humano, que Dios verdaderamente quiere estar cerca de sus criaturas. El problema es que muchas veces nosotros como seres humanos, por el pecado, por nuestro corazón tan rebelde, nos rehusamos a estar cerca de Dios, nos alejamos de Dios. Y a veces como seres humanos somos somos, pues, la verdad que terribles, por así decirlo, que cuando nos alejamos de Dios y vemos que algo no está funcionando en nuestra vida, llegamos a decir, bueno, ¿por qué Dios se alejó de nosotros? ¿O dónde está Dios? Cuando realmente Dios siempre ha estado allí a nuestro lado y somos nosotros los que vivimos constantemente huyendo de Él, alejándonos de Él. Entonces, yo creo que realmente Dios, a través de Jesús quiso mostrarnos eso, quiso mostrarnos esa cercanía que Él quería realmente tener con cada uno de nosotros. Pero mira, vamos a avanzar ahora a la parte del día miércoles, porque también la parte del día miércoles nos trae un mensaje que verdaderamente es maravilloso. Mira, el día miércoles lleva como subtítulo El Dios que sigue estando con nosotros. Si te estás dando cuenta, la verdad que el autor de la lección a cada sección le ha colocado un nombre que es llamativo, que incluso lo podríamos colocar en una línea de tiempo para mostrar cómo a lo largo de la historia de la humanidad, a lo largo de la historia de este mundo, a lo largo de la Biblia, Dios siempre ha querido estar cerca de cada uno de nosotros. A mí me gusta mucho porque la verdad cuando yo estaba repasando esta lección, yo justamente me imaginé eso, me imaginé una línea de tiempo donde en cada parte de la historia de la humanidad Dios siempre ha estado con nosotros. Y esta cuestión y esta parte de la lección nos recuerda entonces este punto, porque mira, estamos ahora ya no en el Antiguo Testamento, sino podríamos decir que ahora la lección y la Biblia nos lleva al presente y cómo hoy en día Dios todavía sigue queriendo estar con nosotros y eso la verdad que entonces nos da paz, nos da la seguridad de saber que a pesar de que el mundo se está cayendo a pedazos, a pesar de la situación en la cual nos encontramos en este momento, realmente Dios está deseoso e interesado de salvar a cada uno de nosotros. Entonces, qué maravilloso es esto, porque incluso en nuestros días podemos seguir disfrutando de la presencia de Dios en nuestra vida y de esa búsqueda insaciable de Dios, en este caso incansable, mejor dicho, de Dios por el ser humano. Y mira, vamos a leerlo, porque vamos ahora a ir a lo que nos dice Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Estas fueron básicamente las últimas palabras de Jesús sobre esta tierra para sus discípulos y para nosotros hoy en día. Mateo capítulo 28, versículos 18 y 20 al 20. Mira lo que dice allí el texto bíblico. Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí va la promesa de parte de Jesús. Dice la última parte del verso 20: Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mira, si te das cuenta, vamos a notar
que realmente la promesa de Dios para el ser humano es una promesa donde Dios dice, mira, yo voy a estar contigo todos los días. Dios no solamente se lo está prometiendo a sus discípulos, Jesús no solamente se lo prometió a sus discípulos, sino que también se lo promete a los discípulos de hoy en día, se lo promete a cada cristiano y a cada ser humano de nuestros días. Dios nos ha prometido que va a estar con nosotros no cierto tiempo, sino hasta el fin del mundo. Y eso realmente es algo que nos tiene que poner a pensar sobre ese deseo de Dios de querer morar realmente entre sus hijos, de querer formar parte de nuestra vida. Dios quiere seguir formando parte de nuestra vida hoy en día, pero ¿cómo? ¿Cómo va a formar parte de nuestra vida Dios hoy en día? A través de, va a venir Jesús presencialmente y va a estar viviendo con nosotros todos los días, o ¿cómo lo va a hacer? Mira, vamos a leer lo que nos dice Juan capítulo 14 versículo 16 para que podamos entender cómo es que Dios hoy en día está con nosotros. Juan capítulo 14 versículo 16. Mira lo que dice allí el texto bíblico. Dice la palabra de Dios, Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Cómo está Dios entonces cercano hoy en día? Por medio de este consolador que no es otro más que el Espíritu Santo. Por medio de el Espíritu Santo, Dios sigue estando presente en nuestra vida. Dios sigue estando, como dice Mateo capítulo 28 versículo 20, Dios sigue estando con nosotros y estará con nosotros hasta el fin de este mundo. Es por medio del Espíritu Santo que podemos sentir, podemos tener la presencia de Dios. Y es algo que realmente es necesario para la vida del ser humano. La presencia del Espíritu Santo es necesaria en nuestra vida porque a través de Él nosotros como seres humanos somos convencidos, somos tocados, somos llevados a los pies de nuestro Señor por medio de la obra que realiza el Espíritu Santo en esta tierra hoy en día. Entonces, ¿tiene valor el trabajo que el Espíritu Santo realiza? Claro que lo tiene, pero pocas veces, y eso es una parte lamentable, es una parte triste, porque pocas veces como seres humanos permitimos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Pocas veces oramos al Espíritu Santo, pocas veces pasamos tiempo con Él, y eso que la verdad nos hace seres humanos que automáticamente nos alejamos nosotros de Dios. Dios realmente nunca se aleja de nosotros. Nosotros somos quienes nos alejamos de Dios. Pero por medio del Espíritu Santo yo puedo llegar a experimentar la presencia de Dios en mi vida. Y eso, porque a veces puede llevarnos a pensar, en lo personal muchas veces lo he pensado. Bueno, he dicho dentro de mí, me gustaría realmente pues haber caminado con Jesús, haber experimentado lo que Pedro experimentó, lo que Juan vivió, lo que Mateo escuchó, todo eso. Pero luego reflexiono y pienso, bueno, yo hoy en día puedo realmente gozar de todo eso a través de la presencia del Espíritu Santo. A veces nosotros miramos atrás y envidiamos a aquellas personas que tuvieron el privilegio de caminar con Jesús. Pero hoy en día, por medio de la presencia del Espíritu Santo, yo puedo seguir caminando con Jesús. Yo puedo verdaderamente tener una relación personal con mi Padre Celestial. Puedo sentir realmente la presencia de Dios en mi vida. Vamos a ir a la última parte de la lección, la parte del día jueves. El Dios que volverá por nosotros. Y es que te vuelvo a repetir, mira, si nos damos cuenta, vemos desde el principio hasta el final ese deseo de Dios de querer morar con nosotros. Y mira lo que dice Juan capítulo 14 versículos del 1 al 3. Dice allí el texto bíblico: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Cuál es la promesa de Jesús?
No es solamente que Él va a estar con nosotros hasta el fin de este mundo, no es solamente que el Espíritu Santo vendría a acompañarnos en este mundo, sino que también dice ahí el texto bíblico, la promesa es que un día vendrá a buscarnos para llevarnos a vivir con Él y hacerlo para siempre. Qué bonita esperanza tenemos como seres humanos. Qué bonita promesa realmente podemos disfrutar. Y creo que eso nos ayuda a vivir la vida de una manera distinta. El saber que un día el dolor, el sufrimiento va a llegar a su fin y que tenemos una promesa. La promesa de que un día nos volveremos a encontrar con nuestro Padre Celestial en el reino de los cielos. Que un día volveremos a ese lugar de donde nunca debimos haber salido, al jardín del Edén. Qué bonito es saber eso. Saber que Dios está preparando un lugar para nosotros. Yo me pongo a pensar y digo, bueno, me imagino a Dios realmente haciendo los preparativos para que podamos disfrutar de todo eso que Él quiere que realmente disfrutemos. La promesa está allí para cada ser humano. No es solamente para unos cuantos, sino es para cada persona que acepta a Dios en su vida. La promesa de una vida diferente, la promesa de experimentar la segunda venida de Cristo Jesús y de gozar de la eternidad con nuestro Padre Celestial. Pero esto también lo vemos reflejado en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, porque si nosotros vamos más adelante en el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 3, mira lo que dice allí el texto bíblico. Dice allí la palabra de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres, Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esa es la promesa del cielo nuevo y la tierra nueva, que cuando Cristo venga, Dios morará con nosotros, nosotros seremos su pueblo y Dios será nuestro Dios. A lo largo de toda la Biblia, a lo largo de la historia de la humanidad, vemos a un Dios cercano al ser humano, un Dios que constantemente quiere salvarnos, un Dios que constantemente quiere liberarnos del pecado y de esa separación que el pecado ha causado en la vida del ser humano. La pregunta es, ¿nos estamos preparando para ir con Cristo al reino de los cielos? La pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida hoy? ¿Estamos en constante relación con Él o vivimos una vida alejado de Dios? ¿Dónde está nuestra relación con Dios? Esas son preguntas que cada uno de nosotros debemos responder, porque la misión de Dios, la tarea de Dios siempre ha sido la misma: salvarnos. Siempre ha sido el deseo de Dios que cada uno de nosotros nos arrepintamos y que podamos llegar entonces a la patria celestial. Esa sería la conclusión de la lección de esta semana, una lección realmente que nos fue llevando de la mano y que nos muestra cuál es el plan de Dios para nuestra vida. Pero también en esta última parte de la lección, como te decía al principio, nos da una parte práctica y nos da un desafío y también un desafío avanzado. Y me gustaría pues también que esto forme parte de estos comentarios para que de esa manera tu vida espiritual pueda seguir creciendo y también que en este caso pues podamos cumplir con la tarea que Dios nos ha dado. Y el desafío general para todos sería orar todos los días para que de esta manera Dios abra nuestro corazón y podamos formar parte de la misión. Ese sería el desafío general para todos. Y el desafío avanzado sería averiguar el nombre de alguna persona que nos rodee, alguien con quien convivamos, alguien con quien tengamos tal vez alguna cercanía o tipo de comunicación o relación con esa persona, algún vecino, algún amigo, el señor de la tienda, el del autobús, qué sé yo, alguna persona que nos gustaría poder acercarnos con el mensaje de salvación. Ese sería el desafío avanzado, averiguar su nombre y pues en este caso orar para que Dios nos pueda realmente utilizar y así cumplir su misión. Así que pues en esta hora me gustaría finalizar la lección invitándote a que inclines tu rostro y que busquemos a Dios por medio de una oración. Querido Padre que estás en los cielos, santificado y alabado sea tu nombre. Padre, en esta hora queremos darte gracias porque nos permites
repasar la lección de esta semana, una lección donde nos has invitado, nos has buscado, estás allí llamándonos constantemente para que podamos tener esa relación contigo y así, Padre, poder prepararnos para estar contigo en el reino de los cielos. Permite, Señor, que podamos realmente ver ese deseo que tú tienes en nuestra vida, que podamos, Señor, abrirte nuestro corazón y así, Padre, poder acercarnos a ti, pero también acercarnos a otras personas a tus pies, Señor. Nos colocamos en tus manos y te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aún estás a tiempo para suscribirte a este canal. Estamos iniciando apenas una lección nueva en este trimestre, así que quiero invitarte que si aún no te suscribes, en la parte de abajo está el botón de suscribirse, a un lado la campanita de notificaciones para que la actives y cada vez que subamos un video te llegue la notificación. No te olvides de dejar tu like, de compartir y de comentar con nosotros. Que el Señor te bendiga.